Buenas tardes. Os damos la bienvenida a este diálogo telemático que organizamos desde la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona sobre la situación de la minoría uigur en China con motivo del premio Sájarov 2019 al activista uigur encarcelado Ilham Tohti y de la resolución sobre el trabajo forzoso y la situación de los uigures en la región autónoma uigur de Xinjiang, que aprobó el Parlamento Europeo el pasado 17 de diciembre. El texto de esta resolución destacaba la vulneración a la dignidad humana de la comunidad uigur, así como sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica. Para este diálogo contamos con la participación de la eurodiputada Izaskun Bilbao, del Grupo Liberal Renew Europe, quien propuso la candidatura de Ilham Tohti al Premio Sájarov 2019. Con el presidente del Congreso Mundial de los Uigures, Dol Kunisa, con el miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que coordinó en España la investigación internacional China Cables, Daniele Grasso, y conducirá el acto la periodista Mónica García Prieto. Quiero agradecer a los cuatro vuestra participación. El encuentro se desarrollará con interpretación simultánea inglés-castellano. Y para seguir la interpretación es necesario activar esta opción en la aplicación Zoom. Las personas que lo deseen también podrán ir enviando sus preguntas o comentarios a través del chat y la moderadora Mónica García se encargará de ir introduciendo los temas. Y bueno, hechas estas presentaciones ya y las aclaraciones, Mónica, tienes la palabra. Gracias, Sergi. Buenas tardes a todos. Gracias a vosotros por estar aquí, al Parlamento Europeo, la oficina en Cataluña, en Barcelona, por organizar este acto acerca de un problema tan importante y tan silenciado como la situación de los derechos humanos, la vulneración sistemática de derechos humanos en el territorio de Xinjiang, en China. Yo tuve ocasión de estar en Xinjiang en la primavera del 2019, en 3 ciudades, en Urumqi, en Turpan y en Kashgar, y allí era bastante visible la campaña masiva de chinificación, de absorción territorial que ha lanzado el régimen de Pekín sobre este territorio. No es la primera vez, además, que ocurre. Esto ya ocurrió en el Tíbet hace unas décadas y realmente se está reproduciendo con bastante fidelidad lo que ocurrió, la represión de la característica cultural tibetana se está reproduciendo de una manera prácticamente de libro, ¿no?, en Xinjiang, con lo cual era muy interesante ver cómo no solamente no se ha podido parar a China, sino que puede ir a más, puede ir a mayor. El número de personas afectadas está siendo mucho más grave seguramente de lo que fue en el Tíbet y como os digo, es de una visibilidad abrumadora. La absorción, como os digo, territorial, esta campaña de chinificación, consiste en borrar cualquier diferencia, cualquier singularidad cultural que exista dentro del territorio chino. Y en el caso de Xinjiang interesa por muchos motivos. En primer lugar, porque Xinjiang es la puerta de China hacia Asia Central y hacia Europa. En segundo lugar, porque representa una sexta parte del territorio chino, con lo cual sin Xinjiang no podrían, digamos, el imperio chino estaría descabalgado de alguna manera, no sería tan poderoso como lo es actualmente. Y lo más peculiar es que, bueno, esta asimilación cultural que pretende hacerse en el territorio de Xinjiang se está haciendo con una quebrantación absoluta e infame de los derechos humanos, en forma de, sobre todo, los campos de concentración, los campos de reeducación. Ellos los llaman campos de formación, campos vocacionales. En realidad hablamos de campos de concentración, de alguna manera, de una reedición de los famosos Laojiao de la Revolución Cultural, que ahora pues, se hacen con otro supuesto objetivo. Las autoridades chinas siempre lo justifican diciendo que hay que sacar a la comunidad uigur de su retraso, de su atraso cultural y sobre todo se estigmatiza a toda la comunidad criminalizándola, hablando del estigma terrorista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la comunidad de Xinjiang, los uigures, no son laicos como lo son los chinos, no son Han como lo son los chinos, ellos son turcomanos, son musulmanes, hablan otro idioma, tienen otras tradiciones, tienen otra cultura y todo esto, pues estas diferencias son las que intenta limar China en esa campaña de unificar el territorio, unificar las mentes y los corazones, ¿no? Lo están haciendo fundamentalmente, como os digo, con estos campos de reeducación o de formación profesional, como los quieren llamar ellos, donde se estima, según los principales expertos, que hay un 10% de la población uigur hoy en día confinada. Se está deteniendo por cualquier motivo, llevar barba, llevar velo, tener textos islámicos en casa o textos religiosos es un motivo para terminar en un campo de reeducación. También lo es el haber residido en el extranjero o el tener familiares que residan en el extranjero. Por supuesto, es un motivo tener a cualquier familiar en el extranjero que ose denunciar la represión que se está produciendo en Xinjiang.
Y como os digo, incluso tener aplicaciones en el móvil que están prohibidas dentro de China. China tiene una lista, cuando yo abandoné el país, que fue hace 2 años, tenía una lista de 51 aplicaciones prohibidas. En el caso de que las localicen en tu teléfono, y es bastante fácil que las encuentren, dado que tienen una serie de arcos por todo el territorio de Xinjiang que absorben los datos del teléfono móvil, dando indicación a China de qué tienes dentro del teléfono móvil, cuáles son tus contactos, etcétera, etcétera, pues esto es otro motivo para terminar ingresado en un campo de concentración, de reeducación. Y si esto ocurre, esto puede ser indefinido, puede ser desde semanas hasta meses o hasta años. Y hay muchos casos de personas que han pasado allí muchos años, hay otras de las que no hay noticias, ni por qué están allí, ni qué motivos, ni cuánto tiempo van a pasar allí, ¿no? Como os digo, en estos campos de reeducación, el principal objetivo, que son instalaciones con alambres de espino, con redes de seguridad, con guardias armados en las puertas, como os digo, la supuesta utilidad es reeducarles. ¿Reeducarles cómo? Bueno, básicamente garantizando que tengan lealtad al partido, enseñándoles mandarín, enseñándoles legislación china, educándoles en ese patriotismo comunista que se llevan al resto del país y que garantiza que no va a haber, digamos, diferenciación ideológica respecto a Pekín, ¿no? Por otro lado, el territorio de Xinjiang está plagado de cámaras. Es una de las experiencias más surrealistas en ese sentido que he tenido. En la vigilancia, el gran ojo de Pekín, que todo lo vigila y que todo lo observa, ¿no? Delante mía detuvieron a persona solamente porque en uno de estos arcos de seguridad pitó el arco, tenían que mostrar su móvil y encontraron imágenes, por ejemplo, recuerdo una de ellas precisamente era perdón, de Ilham Tohti, el gran activista de derechos humanos uigur que está detenido y condenado en una prisión china precisamente por su campaña de promoción y de reconciliación entre las etnias. Y esta chica fue detenida, ¿no? Esto sigue pasando. Otra de las formas que tienen de reeducar o ¿cómo decirlo?, de chinificar a la comunidad es mediante las escuelas de angelitos, que a mí es como lo denomina China, ¿no? A estos colegios, que para mí es uno de los modelos más perturbadores que pude conocer en esta historia de Xinjiang. Son orfanatos para no huérfanos, es decir, los niños arrancados de las familias cuyos padres terminan en estos campos de reeducación terminan siendo ingresados en estos colegios donde se les asigna un nombre chino, se les enseñan canciones chinas, se les enseña solamente en mandarín. Básicamente es un experimento de ingeniería social donde se trata de convertir a una educación que no es china en China. Es decir, es China, desde el año 49 está ocupada por China, es parte del territorio chino. Creo que en Xinjiang no ha habido ningún movimiento realmente sólido o serio que amenazara ese status quo, pero desde luego que tiene una peculiaridad cultural muy importante y muy respetable, y que tendría que haber sido respetada, ¿no? Y bueno, también hay otros métodos para, como os digo, chinificar la región de Xinjiang, que a mí también me quedaron bastante sobrecogida porque son muy visibles, como puede ser la destrucción de la arquitectura tradicional. Xinjiang, en las fotos antiguas, que siguen vendiendo esos libros, seguramente Dolku Misa luego nos lo pueda contar mejor, como era hace no tantos años, ¿no? Con una arquitectura pues, de tintes islámicos interesantísima, con mezquitas, etc. Todo esto ha desaparecido, ha terminado siendo derruido, se han construido las edificaciones del estilo chino, que son bastante uniformes. Era muy común ver las mezquitas o bien cerradas con candados o bien convertidas en centro de adoctrinamiento del régimen chino, o bien con los domos, que son estas cúpulas que caracterizan a las mezquitas, o los minaretes, la torre donde el muezzin suele llamar a la oración, destruidos. Esto es bastante común, como os digo. También que yo sepa, al menos en el momento en el que yo publiqué aquel reportaje, habían sido destruidos 3 cementerios tradicionales, donde pues, reposaban los restos de cientos seguramente de personas. Y hay una campaña sistemática para destruir la cultura uigur, para hacer que desaparezca. Es decir, en las librerías no encuentras libros en uigur, que es otro idioma, no tiene nada que ver con el chino mandarín. No encuentras periódicos o revistas cuando fue, por lo que he leído, y luego el Dolkum seguramente nos pueda dar más detalles de esto, fue culturalmente floreciente, fue una región donde había mucha cultura. Han sido detenidos, en el momento en el que yo hice reportaje, unos 400 intelectuales. Entre ellos los músicos más destacados, los actores más destacados, los cómicos más destacados, los periodistas, los literatos, por supuesto el Ilham Tohti, uno de los grandes referentes, economista, periodista y, como os digo, un promotor de la reconciliación. Con lo cual, como os digo, con todas estas pequeñas o enormes ramificaciones de una campaña, es una forma de no dejar nada al azar y conseguir pues, absorber y realmente cambiar la identidad cultural de una región para que termine pues, siendo absorbida por otra identidad cultural, como es la identidad Han, la identidad china, ¿no?, de Pekín.
Y esto era un poco la introducción que os quería hacer para que nos hagamos un poco a la idea de qué es Xinjiang, al menos cuando yo lo conocí en el 2019. Me gustaría dar la palabra primero a Dolku Misa, que es precisamente el presidente del Congreso Mundial Uigur y que nos va a poder dar más información acerca de la situación hoy en día. Dolku. Muchísimas gracias. Quisiera dar las gracias a la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona y al señor Sergi Barrera por haber organizado este gran encuentro. Es un placer, un auténtico placer compartir esta sesión con Izaskun Bilbao, que ayudó a organizar para el octubre del 2017. Es un excelente acontecimiento para los uigures y en pro de su libertad, o sea que aprovecho para expresarle mi agradecimiento una vez más. Mónica ya ha explicado lo que sucede con los uigures. Actualmente la situación de los uigures es absolutamente terrible. Del 10 al 30% de la población total uigur se encuentra en campos de internamiento, pero esa es la cifra de Naciones Unidas. El Comité contra la Discriminación Racial de las Naciones Unidas dio una cifra de 1 millón, pero distintos institutos de investigación y estudiosos independientes han publicado ya informes que hablan de 3 millones de personas ya internadas en campos de concentración. El gobierno chino, el Partido Comunista, está cometiendo genocidio contra los uigures. Hay 5 supervivientes de los campos en Europa, un par en Países Bajos, uno en Suecia y otros 2 en Francia. Y la BBC, bueno, hace 2 semanas solamente, bueno, también Al Jazeera, Sky News, el New York Times, en fin, todos los informes sobre este tema demuestran claramente que la única palabra que describe lo que está pasando con los uigures es genocidio. 3 millones de personas en campos de concentración. Claro que es difícil confirmar la cifra, pero en septiembre de 2020 China, el gobierno chino, por primera vez dio una cifra diciendo que desde diciembre del 2014, cada año, habían pasado 1,3 millones de uigures por por centros de reeducación, como lo llaman. Eso sumaría 8,3 millones de personas en estos campos. Y bueno, en la BBC hace poco se habló de cómo se viola, se maltrata, se agrede sexualmente a las mujeres uigures y se las tortura. El ANPI, el Instituto Nacional de Política de Australia, publicó un informe que hablaba de 80.000 uigures dedicados a trabajos forzados. También se habla de 580.000 uigures obligados a cosechar algodón. Y se está destruyendo la identidad uigur. Y bueno, y la destrucción, la represión física, según el informe ASPI, se habla también de destrucción de 8.000 mezquitas por completo, otras 8.000 con destrucción parcial. Eso ya nos da una imagen. Y luego la prohibición de la lengua y además la separación de los niños. Más de 580.000, más de medio millón de niños uigures separados de sus familiares, la mayoría con algún progenitor en un campo de concentración. Se les separa para adoctrinarlos y para crear lealtad
al Partido Comunista Chino, cambiar su identidad. Pues estamos hablando de niños de 5 años. Con esos niños se destruye su identidad uigur. Otro caso muy grave. A finales de 2016, gradualmente y principios del 2017, el gobierno chino empezó a cortar por completo todas las comunicaciones entre los uigures del país y la diáspora. Yo personalmente he perdido el contacto con mis familiares desde 2017. La última comunicación fue una llamada telefónica corta en 2017 y desde entonces no he podido volver a contactar con ellos. Solo he oído noticias desgarradoras. En 2018, en junio, 3 de junio del 2018, me dijeron que mi madre había fallecido. Fue algo demoledor. Al oírlo, intenté contactar con mis familiares, un hermano, con otros parientes, pero no lo conseguí. No di con ellos. Al cabo de 2 semanas, supe que mi madre había fallecido en un campo de concentración. Y de eso me enteré por los medios de comunicación internacionales. Tenía 83 años. En el 2020, el año pasado, recibí otra noticia desgarradora. La muerte de mi madre. Me enteré por el periódico chino, Global Times, pero sin saber exactamente cómo estaba mi padre cuando falleció. No sé nada. No sé dónde se encuentran mis padres. Estamos en el siglo XXI y China miente continuamente y dice, no, todo el mundo puede acceder. No. Bueno, el Consejo de Derechos Humanos, en el 2019 yo fui testigo ante el Consejo de Derechos Humanos, también con Amnistía Internacional y otras entidades de derechos humanos. Yo intervine y ahí el representante de China negó lo que yo decía. Yo se lo dije, mire, a ver, usted puede que mi teléfono no funcione, pero el suyo debería funcionar. ¿No puede usted ayudarme a conseguir contactar con mi familia? Y él no me contestó. Han pasado 4 años más sin poder contactar con ningún familiar. Solo recibo noticias terribles de vez en cuando. Mi hermano mayor es profesor de matemáticas de una de las universidades de mi ciudad. Y hace poco me enteré de que por separatista le han sentenciado a una pena de 17 años. Mi hermano más joven desapareció en el 2016. No sé si está vivo o muerto ni dónde está. Esa, claro, es mi situación personal, pero también es la situación generalizada. La mayoría de uigures que viven en Europa, en Estados Unidos, Turquía, en otras partes del mundo, hablan de estas cosas. En fin, más del 90% tienen esta misma situación. Y algunos tienen relatos incluso más horribles que el mío. Pero China sigue negándolo todo. Y además castiga a la diáspora, a cualquiera que ose hablar. Entonces, hasta el 2018, China lo negó todo. Hablaban de la eliminación. Cuando se publicó el informe sobre la eliminación de la discriminación racial, pues bueno, se habló en lenguaje de las Naciones Unidas de 1 millón de uigures y entonces a partir de ese momento China empezó a reconocer la existencia de unos campos, pero diciendo que no eran de concentración ni de internamiento, sino que eran centros de formación profesional, reciclaje y formación para la generación joven de cara al futuro. Pero bueno, como ha dicho Mónica, hay tantos intelectuales, tantos artistas, tantos cantantes, profesores, incluso el rector de la Universidad de Xinjiang y de la Facultad de Medicina, personas muy respetables, todos ellos han desaparecido, están en campos de concentración actualmente. O sea que
quieren reeducarles. Entonces, en las organizaciones, cuando las organizaciones publican su información, entonces, ¿qué dice China? Dice, uy, estamos luchando contra el terrorismo y el radicalismo. Como somos musulmanes, es muy fácil tildarnos de terroristas, pero no hay motivo alguno para hacerlo. O sea, si hay terrorismo, por supuesto que se puede combatir el terrorismo, pero lo que no se puede hacer es encerrar a más de 3 millones de personas en campos de concentración. Con la presión internacional creciente en Naciones Unidas y con la publicación de declaraciones conjuntas por parte de cada vez más estados, bueno, en fin, lo que pasa es que China ya afirma que a todos los que se han graduado de estos centros, pues todos viven muy bien y todos tienen trabajo. Pero ¿qué pasa? Se está utilizando a los uigures para hacer trabajos forzados. Hay empresas que están vinculadas a la esclavitud del siglo XX. Y esto, bueno, fue a partir del acceso de la subida al poder de Xi Jinping. Antes había toda suerte de violaciones de derechos humanos, pero desde el 2014 el gobierno chino y el Partido Comunista Chino están reorientando su política ya directamente hacia el genocidio. Están cometiendo un genocidio contra los uigures. Gracias, Dolcun, por tu intervención. Efectivamente, muchas organizaciones hablan de genocidio, desde luego un genocidio cultural. Cabe poca duda de que se está produciendo en Xinjiang, en este territorio de 20 millones de personas. Ahora me gustaría dar paso a Izaskun Bilbao, representante del grupo Renew Europe, que precisamente ella promocionó la figura de Ilhan Tohti para el premio Sájarov, para que nos cuente también un poco los esfuerzos que se hacen desde la Unión Europea para pedir responsabilidades a China. Buenas tardes, muchas gracias Sergi por la organización de la jornada. Buenas tardes a todos los que compartís este instante con nosotros y como no, pues a nuestro amigo Dolcun Isa también las condolencias por lo que está viviendo y por lo que está tratando de conseguir, porque al final también está tratando de construir paz en el mundo con la defensa de esas minorías. Hombre, siempre la calidad de un Estado, de una democracia, se mide por el trato que se da a las minorías y en este caso creo que la garantía de un régimen democrático medido en esos términos, pues está claro que no podemos darle ese calificativo a China. Pero sí creo que podemos, la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo desde la Unión Europea, desde las instituciones europeas? Creo que estamos tratando, al menos desde el Parlamento, de denunciar todas y cada una de las situaciones y cuestiones, en primer lugar, que habéis mencionado, desde los aspectos culturales hasta la detención de los activistas, defensores de derechos humanos, artistas, en definitiva, cualquier persona que piense distinto, cualquier persona que pertenezca a esa minoría. Y como se ha hecho mención a esa resolución, a la última resolución que aprobamos en el Parlamento Europeo en diciembre del año 2020, es verdad porque esta resolución yo creo que es la más importante que hemos aprobado hasta ahora, porque denuncia y condena, como lo ha hecho en otras ocasiones desde el año 2009, pero condena toda la utilización, primero el control digital que se está realizando de todas las personas. Y además hay que mencionar una cuestión, que la verdad es que buscando un poco y estudiando y todos estos días qué estaba pasando, el asunto es que el gobierno chino puso a disposición de la gente una aplicación móvil en la que podían de alguna manera compartir pues fotografías, pensamientos de gente que pensaba o tenía su religión musulmana, y fue la herramienta que utilizó para ese control, que también ha sido denunciado en el momento en el que se supo por parte del Parlamento Europeo ya hace 2 años. Bien, en la última resolución yo creo que merece la pena tomarla como referencia porque aglutina todas las resoluciones y posiciones del Parlamento Europeo, porque no solamente condena el trabajo forzoso que habéis mencionado al que están sometiendo a las personas uigures, sobre todo en ámbitos y en empresas del textil. Denunciamos también desde el Parlamento Europeo la
cómo muchas multinacionales y empresas pueden estar aprovechándose de esa situación y de esa mano de obra forzosa, que ya ha sido denunciada también por Dombrovskis en una de sus intervenciones por la Comisión Europea. Por otra parte, vamos más allá en la resolución del Parlamento, porque decimos hay que constatar y tenemos que dotarnos de herramientas para ver si un negocio está sustentado o se basa en este trabajo forzoso, y hay que tomar medidas. Va a haber una propuesta legislativa en el Parlamento Europeo para controlar y exigir a las empresas la diligencia debida, es decir, que haya un control en toda la cadena de valor para ver quién le suministra, cómo se realizan los productos que van a vender, y por lo tanto creo que este es un paso importante. Y una cuestión que no se ha mencionado, además del control de los trabajos forzosos, de la detención de las personas, de la desaparición, hay una cosa que también hemos denunciado y ha sido la cantidad de casos de esterilización masiva patrocinados por el gobierno chino de mujeres. Este es un control absoluto, no solamente con medidas económicas, con medidas culturales, con medidas sociales, para acabar con una minoría, porque entiende que una minoría es una amenaza por todas las cuestiones, Mónica, que tú habías dicho, el lugar estratégico, en fin, que no voy a repetir porque ya lo habéis mencionado, pero han ido más allá porque están interviniendo en las mujeres, en la libertad de las mujeres, que esa es una violación tremenda de los derechos humanos. Hemos condenado esa vigilancia masiva que están teniendo, sobre todo a través de los teléfonos móviles, esos dispositivos para controles absolutamente en todos los lugares, teatros, gasolineras, cada vez que alguien utiliza una tarjeta para poder comunicarse. Detenerles para ver qué llevan el teléfono móvil, como lo habéis mencionado, y efectivamente lo que nosotros hemos pedido es que tiene que haber una apertura por parte de China, que tiene que permitir que haya un acceso libre a observadores internacionales, que tiene que abrir las puertas para que sepamos de verdad lo que está ocurriendo, que tiene que haber una misión también del Parlamento Europeo que pueda ver, hablar con todos los agentes y abordar la problemática que existe, y sobre todo todas las denuncias de esas campañas masivas de esterilización. Hemos alabado también, porque esta ha sido una exigencia en resoluciones anteriores, medidas que han adoptado, por ejemplo, países como Alemania y Suiza para suspender las extradiciones o los retornos exigidos por China de personas de estas minorías. Por lo tanto, vamos avanzando, aunque sea poco a poco, porque es verdad que aquí, lo decía Dolkun, necesitamos una intervención y una posición internacional clara en torno a esta cuestión. Hemos visto en conflictos recientes, y por poner un ejemplo que nada tiene que ver con esto, en el acuerdo de paz de Irlanda del Norte, los acuerdos de Viernes Santo no hubieran sido posibles sin esta intervención internacional, sin este acuerdo de tipo internacional. Por lo tanto, ahora, ¿qué podemos hacer? Pues la Comisión Europea se ha encontrado, y digo por hablar de todas las cuestiones también, con un acuerdo global de inversiones con China que hemos exigido que tiene que incluir acuerdos adecuados para que se respeten todos los derechos humanos y además todos los acuerdos internacionales para eliminar el trabajo forzoso. Por lo tanto, estos son los términos en los que estamos tratando de avanzar desde las instituciones europeas. Claro, es verdad, como nos decía, China ha sido capaz de acordar en un acuerdo de las partes Unión Europea-China, firmar que todos los derechos humanos tienen carácter universal, indivisible, pero la pregunta es, ¿y qué hacemos cuando no lo cumple? Bueno, pues desde el Parlamento queremos que haya intervención, que nos permitan entrar. Además de la denuncia, tenemos que ir más allá. No puede haber ningún acuerdo si no hay una exigencia en los derechos humanos y la eliminación de este tipo de represiones. Y sobre todo, apoyamos ese diálogo porque entendemos que puede ser una herramienta para poder avanzar. Pero este diálogo bilateral tiene que estar con un capítulo muy importante de los derechos humanos. Sin esto no va a ser posible cerrar los ojos, cosa que no está haciendo hasta este momento la Unión Europea. ¿Cuál es una de nuestras debilidades? Pues que el Parlamento mayoritariamente puede avanzar en las líneas que estamos comentando en este momento,
pero cuando tratamos de intervenir, porque incluso hemos pedido que se analice, y no es la primera vez que lo hacemos, en diferentes resoluciones, la posibilidad de ver si pueden plantearse sanciones con carácter individual a las personas o autoridades responsables de estos delitos, pero no tenemos una unanimidad. Y esta es la gran debilidad que en este momento tiene Europa, porque el Parlamento dice que sí, la Comisión Europea dice que sí, esto tiene que ser acordado por el Consejo, donde están todos los Estados miembros, y es ahí donde normalmente no tenemos una unanimidad para poder ser más contundentes. En cualquier caso, y como debate, porque hay personas que dicen no a los diálogos, no a los acuerdos comerciales, yo creo, y la experiencia nos dice, que bien utilizado puede ser una herramienta y un instrumento para acercarnos más, para poder abrir puertas y poder estar presente, ir cambiando los valores y sobre todo defendiendo las minorías. En todos los lugares las minorías se ven como una amenaza. No estamos haciendo una buena integración de las medidas. En Europa decimos que es unidos en la diversidad, pero no siempre somos capaces de integrar esa diversidad y estamos denunciando lo que está ocurriendo en China. Entendemos y pensemos que con estos pasos que estamos dando podamos avanzar en el futuro también a esa apertura, pero la denuncia, la condena y la necesidad de ir más allá está ahí. Y yo espero con ilusión también esa nueva legislación que va a exigir a las empresas europeas, y así lo espero, esa diligencia de vida, porque creo que es una forma de empezar a acabar con los trabajos forzosos, exigiendo la responsabilidad a las empresas europeas para que no les salga rentable a China. Aquí me voy a quedar porque hay muchos más detalles, pero con esto quería por lo menos que se viera la posición contundente que tenemos desde el Parlamento Europeo. Muchas gracias, Izaskun. Has apuntado dos temas que me parecen vitales. Por un lado, la hipervigilancia digital que se ha impuesto en todo el territorio de Xinjiang. Por contar una anécdota que me parece muy representativa, o me lo pareció cuando hablaba con miembros de la diáspora, me contaban cómo se había sofisticado el sistema de comunicación, ¿no? Aquellos uigures que viven en el extranjero y que siguen comunicando con sus familias tienen tanto miedo al régimen, tienen tanto miedo a esta hipervigilancia del régimen, que no se atrevían a utilizar la voz, con lo cual el sistema era aplicaciones como Zoom, como Skype, aplicaciones de imagen, una pizarra velera detrás, una de estas pizarras blancas, y se escribían los mensajes para no hablar, porque sabían que las grabaciones eran investigadas, eran seguidas por palabras clave y podían reportar la detención de los familiares, ¿no? Totalmente. He llegado a ese punto. Sí. Y también me ha parecido, bueno, sí, por desgracia es uno de los elementos más trágicos de la situación, es efectivamente las campañas de esterilización forzosa. Tengo que decir que como periodista nos ha costado muchísimo. Es cierto que esto comenzó en el 2014, en el 2016 comienza esta gran campaña en Xinjiang, pero nos ha costado mucho reportar, en primer lugar, porque es imposible hacer entrevistas dentro de Xinjiang, sobre todo porque estamos exponiendo a la persona entrevistada, aunque solamente nos dé los buenos días, a ser detenida, y éramos muy conscientes de eso. Y por otro lado, hasta hace muy poco era muy difícil encontrar a gente que hubiera sobrevivido a los campos que nos pudieran contar la experiencia en los campos. Y la esterilización forzosa era una de las cosas que sí que se nos hablaba de una manera bastante vaga, pero no había manera ni de comprobar la magnitud del fenómeno, ni de comprobar, ellos nunca sabían qué les estaban inyectando. Y ha sido a lo largo de los años, y hablamos de un periodo bastante corto de tiempo, 4 o 6 años, ha sido a lo largo de los años cuando se han dado cuenta que no pueden reproducirse, que ya no son fértiles, ¿no? Y en este punto me gustaría introducir a nuestro último ponente, a Daniel Grasso, miembro de la International Consortium of Investigative Journalism y una de las personas que estuvieron trabajando en el China Cables, que fue la gran investigación que se hizo precisamente sobre los acontecimientos en Xinjiang y sobre los campos de reeducación que ha impuesto China. Precisamente te quería preguntar, aparte de la introducción que tú nos puedas hacer del problema, ¿cómo ha sido de difícil trabajar en un contexto de hermetismo absoluto, como es todo lo que rodea a la situación de los uigures en Xinjiang? Daniele. Sí, efectivamente, bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, poder trabajar con documentación así no ha sido fácil. Como bien decíais, el clima allí, investigando sobre todo desde fuera de China,
es muy complejo y solo hay que contar con material que te llega por otras fuentes. El tipo de investigación que hicimos con el Consorcio de Periodistas de Investigación y que en España hemos publicado en El País, que se llama China Cables, llamamos toda la investigación, empieza a partir de una serie de documentos que llegan al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a través de, no a través de la fuente directa que los consigue, sino a través de otra persona. No son muchos documentos, estamos acostumbrados a filtraciones masivas, a grandes cantidades de datos. Aquí estamos hablando de una quincena de documentos, pero que ya estos documentos por sí solos nos ayudan a tener una cosa que no teníamos sobre Xinjiang, que eran documentos internos con la firma y con el nombre de los altos cargos del régimen chino que están mandando órdenes, ¿no? para estas campañas de encarcelamiento. En concreto, lo que conseguimos son una serie de telegramas y boletines internos donde que firma el máximo responsable de la seguridad en Xinjiang, decidiendo y tomando decisiones sobre qué acciones debían tomarse, cómo había que tratar a la gente. Y la verdad que estos documentos que hemos cotejado con decenas de expertos y también de expertos y de personas también que habían estado cercanas al gobierno chino para verificar su autenticidad, describen a la perfección y confirman lo que periodistas y activistas y personas que habían conseguido salir de los campos habían denunciado en los años anteriores, ¿no? Son documentos del 2017, no voy a entrar en grandes detalles, pero sí en daros un par de ejemplos de hasta qué punto confirman, ¿no? Hemos hablado de grandes números, que, bueno, se habla mucho del número, de 1 millón de personas que dice la ONU. Hay un punto que a nosotros nos llamó mucho la atención, que es cuando en uno de estos documentos el gobierno chino detalla en una tabla, como si fuera una tabla de Excel, cuántas personas ha conseguido identificar como sospechosas de extremismo en la zona de Xinjiang en una sola semana, el 19 al 25 de junio. Habla de 24.000 personas de minorías musulmanas identificadas como sospechosas, 706 enviadas directamente a la cárcel y 15.680 había que entregarla y hacerlas entrar en los campos de reeducación. Estamos hablando de 15.600 personas que por sospechosas entran en los campos. Esto en un documento con debajo la firma del máximo responsable de seguridad en la zona de Xinjiang. Eso entonces básicamente la demostración de lo que ya estamos viendo gracias a las denuncias, y luego vemos también muchos detalles de un punto que estaba hablando antes Izaskun, que es el control a través de las plataformas, de las nuevas tecnologías básicamente, ¿no? Hay un documento de unas 11 páginas donde se describe perfectamente cómo se desarrolla una aplicación móvil, que es una aplicación muy sencilla para intercambiar documentos entre dos personas que están cerca sin que tengan que conectarse a Internet ni pagar nada, ¿no? Es una aplicación que en principio está pensada para que en los países donde Internet no es tan veloz y no funciona tan bien, se puedan compartir archivos de texto. Es decir, es una aplicación que si lees las instrucciones parece una aplicación hasta interesante, ¿no? Esa aplicación atractiva. Sí, exacto, es muy atractiva, sobre todo además para gente joven y que comparte textos y que igual sin pensarlo mucho, pues comparte textos, imágenes, frases. Aplicación que, por cierto, luego se desarrolla y se implementa en California con dinero chino, pero se implementa en California utilizando la tecnología que está desarrollando. Y esta aplicación que se llama Zapia en Occidente, luego se cuenta con muchísimos usuarios, no solo en China, no solo en Xinjiang, sino también en India y en Myanmar, que son dos países donde además hemos visto la represión gubernamental de los últimos años, en los últimos tiempos, los efectos que está teniendo ahí también, ¿no?
Esta aplicación funciona como un gran hermano porque en el caso de China el gobierno directamente controla las imágenes y los textos que se mueven en la aplicación. Hemos tenido y hemos visto casos de personas detenidas la mañana después de haber enviado una imagen o una captura de pantalla de una página del Corán, por ejemplo, a un conocido. Y como, bueno, en el documento al que hemos tenido acceso, pues se detalla a cuántos cientos de miles de personas se consigue controlar a través de esta aplicación y cómo funciona realmente como una especie de gran hermano tecnológico que además lleva directamente de la aplicación a la detención de la persona, es decir, de la aplicación móvil a la detención de la persona, ¿no? Y luego tuvimos también acceso a un documento también muy interesante y que en este caso no era un documento secreto, porque todos los documentos estaban clasificados como secretos por el gobierno chino, pero que nos daba un poco la perspectiva humana de lo que son los juicios que se hacen a personas que viven en Xinjiang, ¿no? Era una sentencia de un caso judicial contra un ciudadano uigur musulmán natural de Xinjiang que fue sentenciado a 10 años de cárcel simplemente porque sus compañeros de trabajo vieron que rezaba 5 veces al día. Y eso les costó 10 años de cárcel. Y nos da un poco una idea de lo que significa la represión en este caso, ¿no? Como apunte, yo creo que es además importante recalcar que todos esos documentos eran del año 2017, que es justo el año en el que empieza a haber voces de personas que han conseguido huir de estos centros, empieza a hablarse fuera de China también de estos centros, y también el año en el que las detenciones para entrar en los centros, en los campos de concentración, se disparan según todos los indicadores, ¿no? Entonces casi que de alguna forma se le va de las manos el control absolutamente total que China quería mantener sobre la zona de Xinjiang y por fin hemos podido tener una visión desde fuera sobre papeles y documentos oficiales. Y claro, a la hora de publicar esta información, como bien decía antes Mónica, para los periodistas en China, ya solo acercarse a una persona puede ser un problema para las dos, para la persona y para el periodista, y por eso todos los medios que colaboramos en esta investigación, que fuimos 17, ninguno de nosotros involucró a sus corresponsales en China, porque sabíamos que cualquier comunicación con ellos hubiese podido perjudicar su persona y luego obviamente la investigación en sí, ¿no? El hecho de que se descubrieran los documentos. Y yo creo que son importante y es importante que hayan salido a la luz porque de verdad han sido el último, digamos, el último elemento que era necesario para de alguna forma demostrar ya documentar y acreditar lo que después de años se venía denunciando. Muchas gracias, Daniele. Vamos a dar inicio al turno de preguntas y os animo a que nos dejéis preguntas en el chat. Mientras tanto, os voy a contar un apunte que me pareció también muy significativo de aquel trabajo que hice. Como cuenta Daniele, es complicado trabajar sobre el terreno y buena parte del trabajo de investigación lo han asumido académicos europeos fundamentalmente, que llevan investigando la represión uigur desde mediados de la década pasada. Y ha sido muy interesante. Uno de aquellos, de los informes que más me chocó, lo hizo, creo recordar que un canadiense, Darren Byler. Se llamaba, bueno, era un informe acerca de un programa muy curioso que tiene el régimen chino. Os lo explico para que entendáis cómo nada queda al azar. Una de las características del régimen chino es que nunca queda nada al azar, nunca deja cabos sueltos. China lanzó un programa llamado Convirtiéndonos en Familia, que básicamente se trataba de enviar a funcionarios a representantes del régimen chino, funcionarios del Partido Comunista, que podía ser cualquier persona que fuera movilizada por su empresa, dado que todas las empresas dependen del régimen comunista en China, y bueno, pues esas personas eran designadas para pasar una estancia vacacional en una casa uigur, en una casa de Xinjiang. Era enviado allí, tenían estancias de entre 5 y 14 días, y básicamente se trataba de espiar a la familia, de confirmar que tenían lealtad hacia el régimen chino. Una de las cosas que a mí más me chocó fue, hablando con el investigador y hablando con algunas familias que habían sufrido este tipo de situaciones, bueno, el ciudadano chino, el ciudadano Han, entraba en su casa, se quedaba conviviendo con ellos, como os digo, este periodo de tiempo, eso significaba que dormía con ellos, allí en las habitaciones, es un sitio bastante modesto, Xinjiang,
Muchas veces pues las habitaciones son como bueno, una enorme parte del mundo islámico, colchones que se tiran en el suelo, se comparten, digamos, pues una estancia se convierte en dormitorio y aquí el ciudadano extranjero, no chino, o bueno, no extranjero, pero al fin y al cabo no tiene nada que ver con la familia, se veía obligado a pernoctar con la familia. Y lo que más me chocaba era que ponían trampas a los niños, ¿no? Oigan, por ejemplo, uno de los trucos que solían utilizar para ver si eran musulmanes practicantes o no, era acudir al mercado y volver con una bolsa de carne. Y les dejaban a la carne, a la familia y decían, venga, cocinemos. Y claro, la familia si preguntaba de qué es la carne, se temía que podía ser una familia musulmana porque estaba preguntando si era cerdo. Y si no era cordero, si era carne haram o era carne halal, ¿no? Y sobre todo se hacía también mucho con los niños, preguntar a los niños, pero ¿y tu padre reza o no reza? ¿Y tu padre tiene algún texto islámico que no sepamos en casa? Es decir, es una situación, como os digo, de no dejar nada al azar, de comprobar que la población es leal hasta el punto de contraponer a los niños con sus padres, ¿no? Y se daba de denuncias de niños que eran adoctrinados por los profesores del colegio para que denunciaran a sus padres si eran musulmanes practicantes y los terminaban denunciando, con lo cual imagino que eso derivará en una serie de traumas importantes. Y mientras dais paso a alguna pregunta que tengáis desde la audiencia, me gustaría preguntar en primer lugar a Izaskun sobre la situación de Ilham Tohti. Imagino que habéis pedido explicaciones al régimen chino acerca de Ilham. No sé si sabéis la situación, quizá Dolkun después nos pueda dar algún tipo de indicación acerca de su situación. Fue condenado, creo recordar, a prisión con cadena perpetua, si no recuerdo mal. Me gustaría saber qué tipo de información tenéis sobre él. Pues la verdad es que en todos los documentos y también en esta resolución y en todas las anteriores que hemos mencionado se pide su liberación, se pide saber dónde y cómo se encuentra, pero la verdad es que a día de hoy no tenemos una información muy clara sobre la cuestión. Seguramente cuando retomemos hacemos un seguimiento de todos los premios Sájarov que están condenados, detenidos, y tratamos de preguntar a través de los altos representantes y las instituciones a ver cómo se encuentran. Esa presión es permanente, pero la verdad es que no puedo decir que hayamos tenido éxito. Dolkun, ¿nos puedes decir algo más? Sure. Yeah, maybe I'm a very. Desde luego, yo seré de las pocas personas que se encontró con Ilham Tohti en prisión, porque estaba en Beijing en el 90-94. Él estaba en la Universidad Nacional China y era un buen amigo mío. En esa época no hacía activismo sobre este tema, luego nos fuimos formando. Ilham Tohti es una persona completamente inocente. Nunca criticó la política china, nunca criticó al régimen. Lo único que hizo fue intentar llegar a un diálogo entre los uigures y el gobierno chino. Lo que intentó hacer fue ayudar al gobierno chino a resolver el problema. Pero debido a su etnia, debido al hecho de ser uigur, bueno, aquí se demuestra claramente cómo trata a los uigures el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino no tiene la menor intención de resolver el problema. Ese gobierno claramente se plantea que tiene poder y puede simplemente hacernos chinos o no darnos espacio para vivir. Esa es la política del gobierno chino. Y el caso de Ilham es un ejemplo de cómo se trata a los intelectuales uigures. Nunca denunció al gobierno chino, nunca estuvo en contra, pero tiene la cadena perpetua. Y bueno, además se le ha dado el premio Sájarov. Es un acto de apoyo muy importante a la comunidad uigur. Pero, por desgracia, la institución no cambia. El mes pasado estuve en una mesa redonda con la hija de Ilham, hablé con ella y ella también dijo que bueno, hasta el 2017
había algún margen para hablar con familiares 1 o 2 veces al año, pero desde el 2017 hay un silencio total. Desde el 2017, nada. O sea que no sabemos nada. Esperamos que siga vivo, pero no lo sabemos. No sabemos cómo está. No sabemos cómo está de salud. No hemos podido obtener el menor dato al respecto. O sea que, bueno, es positivo que el Parlamento Europeo le concediera el premio Sájarov, pero lo cierto es que por parte de la Comisión Europea y del Consejo Europeo no se ha visto nada, ninguna acción frente a China, porque la Unión Europea tiene un diálogo con China. La Unión Europea siempre habla de los derechos humanos, pero en términos muy suaves. Entonces, también hay con tantos casos, tantísimos casos de defensores de derechos humanos tibetanos y de otras etnias también. Y lo cierto es que nada, entonces se sigue con las negociaciones comerciales. La verdad es que esto sigue así. Ilhan recibió el premio Sájarov porque el Parlamento Europeo se lo ha dado y el Parlamento Europeo nunca concede un premio así a un criminal. Si el Parlamento Europeo reconoce su labor en pro de los derechos humanos, pues entonces las instituciones europeas tienen cierta responsabilidad de salvarle la vida. Gracias. Gracias, Dolcún. Os voy a trasladar una pregunta, 2 preguntas, de hecho, para Izaskun Bilbao y una para Dolcún Isa, que nos plantea Miguel Pastor Moreno. Miguel dice, la Unión Europea es el mayor espacio del mundo con una defensa común de los derechos humanos y como tal debería ser un exponente de derechos humanos en el contexto global. Por tanto, Izaskun, ¿va a permitir al Parlamento Europeo la firma del Investment Agreement, el acuerdo de inversión que se está negociando actualmente con China? Me parece muy interesante. Y en segundo lugar, ¿va a plantear el Parlamento Europeo sanciones no solo a particulares y entidades concretas involucradas en la represión, sino incluso al Estado chino como tal? Bueno, en relación con el acuerdo comercial, la verdad es que es un tema todavía bastante polémico. Hay bastante debate dentro de los grupos. Primero, buenas tardes, Miguel, que somos conocidos y hacía mucho tiempo que no le veía. Permitirme que le salude de esta manera cariñosa. No sabemos todavía si va a haber un acuerdo comercial. Como decía, hay bastante polémica entre los diferentes grupos y también dentro de los grupos. Pero lo que sí va a haber y lo que la Comisión sí ha propuesto, pero todavía no tiene la autorización del Consejo, es cumplir una parte de una agenda bilateral con China, donde se establezca una estrategia, una agenda estratégica de cooperación en diferentes áreas. Y es verdad que hay 4 áreas en concreto. La primera de ellas es la relativa a paz y seguridad. Y en este apartado de esa agenda estratégica de cooperación, que no el acuerdo comercial, hay un apartado que hace referencia a la necesidad de reforzar el diálogo sobre los derechos humanos con un debate que sea constructivo, con un respeto mutuo, pero la Unión Europea ha planteado que este capítulo es necesario abordarlo. A partir de ahí, pues se habla de paz y seguridad, se habla de prosperidad, se habla de desarrollo sostenible, de intercambio entre las personas. ¿Y por qué se ha planteado por parte de la Comisión hacer esta agenda bilateral? Porque ya hay países de la Unión Europea que tienen acuerdos o agendas bilaterales con China y, por lo tanto, entendemos, y yo personalmente pienso que también es mejor que tengamos un acuerdo bilateral como Unión Europea, que sepamos qué es lo que está haciendo cada uno de los países y de esa manera tratar de conseguir una única posición y tratar de llevar adelante toda la protección de los derechos humanos y los valores europeos. Yo creo que esta cooperación puede permitir ir avanzando en esas líneas. Efectivamente,
no hay ninguna duda de que hay que condenar con contundencia, que hay que pedir explicaciones, como lo hemos hecho. Hay que pedir informes independientes de Naciones Unidas. Tenemos que tener la seguridad de saber qué es lo que está ocurriendo allí y tiene que acabar con esa discriminación y esa eliminación sistemática de estas minorías. Pero esta agenda de cooperación va a llevarse adelante y yo creo que es la herramienta que la Comisión quiere utilizar también para abordar los derechos humanos. Respecto a si va a haber o no va a haber sanciones, efectivamente el Parlamento Europeo en diversas resoluciones ha planteado que se analice la posibilidad de hacer sanciones selectivas. No se ha planteado una sanción a China en general, pero sí a identificar a las autoridades que dan las órdenes para establecer ese tipo de sanciones. No podemos hacerlo solo como Parlamento, tenemos que tener el acuerdo con la propuesta de la Comisión y el acuerdo de los Estados miembros. Por eso es difícil, porque no tenemos unanimidad, igual que no lo tenemos con otros países y la posición con otros países, ¿qué vamos a decir? Del caso Rusia, que ha sido una polémica tremenda hace tan solo unos cuantos días, y esto es lo que yo creo que debilita la posición de la Unión Europea. Desde mi punto de vista, esa cooperación como Unión Europea, esa necesidad de desarrollar, avanzar en la paz también con carácter global, creo que podría ser una herramienta para poder facilitarlo. Pero es verdad, y antes lo mencionaba, incluso cuando tenemos problemas dentro de la Unión Europea, el mensaje que nos trasladan las instituciones europeas es: eso es un problema de ese Estado miembro, es un problema interno, no es un problema de la Unión Europea. Y por lo tanto, algunos están en esa lógica de entender que ese es un problema interno, que tiene que dar la solución el gobierno de ese país, y sobre todo otra de las grandes debilidades, y yo creo que ha mencionado Dolkun antes, es tratar de identificar toda la reclamación y defensa de tu religión, de tu cultura o de tu identidad como un acto terrorista. Por lo tanto, y a esto hay países, hay políticas o partidos que son especialmente sensibles, y yo lo apuntaría como otra de las partes de debilidad, aunque sepamos que eso no es así, que es una asimilación y una aniquilación de una minoría. También es un mal momento, imagino, para poder rendir cuenta, para exigirle cuentas a China cuando existe una especie de vacío de liderazgo internacional que está intentando suplir y que está trabajando muy duramente para conseguir suplirla. También quiero trasladar la pregunta de Miguel Pastor a Dolkun. ¿Qué apoyo recibís como Congreso Nacional Internacional Uigur de instituciones internacionales como la Unión Europea o como Naciones Unidas? Well, to be honestly, Bueno, francamente, de momento hemos recibido muy poco apoyo de la Unión Europea, principalmente moral. El Parlamento Europeo ha estado bastante activo frente a estas atrocidades. Desde el 2018 y hasta la fecha actual se han aprobado 4 resoluciones por parte del Parlamento Europeo en Estrasburgo. La última, el 17 de diciembre pasado, hace 2 meses, con unas expresiones muy contundentes. Es una resolución muy fuerte. Y luego estamos hablando también de 2019, 2018. 2016, 2011, 2009. exactly, yeah. Efectivamente. O sea, bueno, hasta que empiezan los campos de concentración. Pero antes, pues también se aprobaron resoluciones sobre la cultura, 2008, 2009, se hablaba de que se intentaba destruir todo el patrimonio cultural de la ciudad de Kashgar. En 2012 el Parlamento Europeo también adoptó una resolución pidiendo que el gobierno chino detuviera esa destrucción del patrimonio cultural. O sea que hasta el 2018, cuando surge el tema de los campos de concentración, pues han adoptado
Desde entonces, 4 resoluciones. Eso para nosotros es muy importante. Es todo un apoyo. Pero como ya he dicho, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros no dicen nada. Y el gobierno de los Estados Unidos ya lo ha reconocido como genocidio, el genocidio de una nación. El Parlamento de Canadá, en una subcomisión, también ha reconocido estos hechos como genocidio. Y en el Reino Unido, hace 2 semanas, también se aprobó una opinión legal en este sentido. Pero la Unión Europea y sus Estados miembros, en cambio, han mantenido el silencio. Pero en cambio en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada de Derechos Humanos ha escrito sobre el tema, ha pedido poder visitar Turquistán Oriental, visitar alguno de esos campos, y el gobierno chino en principio le ha dicho que sí, pero hace 3 años y no se está produciendo esa visita. Sorprendente. ¿Cuál será la razón? La alta comisionada quiere ir, el gobierno de China le dice que puede ir, pero la visita no se produce. Y otra cuestión. Según las Naciones Unidas, ya hay más de 3 millones de personas en campos de concentración, pero el secretario general de las Naciones Unidas nunca habla del tema. Hace casi 4 años y nunca ha aludido a esos campos de concentración. Y el Consejo de Derechos Humanos celebró incluso un debate especial. En el 2019, 22 países, mayoritariamente europeos, también Estados Unidos y Australia, hicieron una declaración, países occidentales democráticos hicieron una declaración, se adhirieron 25 países, pero China movilizó 50 que respaldaron al gobierno chino, dándole la razón, diciendo que la política respecto a los uigures es correcta. Pero en el 2020, el año pasado, 39 países hicieron una declaración conjunta condenando al gobierno chino, diciendo que debe cerrar sus campos de concentración y pidiendo una misión de investigación de Naciones Unidas. Pero eso sigue sin producirse. China tiene mucho poder en Naciones Unidas y en otras instituciones internacionales. Yo he asistido a reuniones de Naciones Unidas desde hace muchos años, pero he podido comprobar personalmente que China utiliza su poder para impedir que los activistas uigures o tibetanos puedan asistir a reuniones. A mí me echaron de la ONU en el 2017 cuando asistía a una reunión de pueblos indígenas. Me expulsaron sin explicación alguna. Y de vez en cuando me he encontrado con el mismo tipo de problemas porque China presiona a Naciones Unidas y al sistema de derechos humanos, y el brazo largo de China llega incluso a la Unión Europea, la Interpol, la OMS. La mayoría de organizaciones internacionales, las de Naciones Unidas y también otras, de vez en cuando hablan, pero no actúan. Hablan, pero no hacen nada respecto a este problema. La democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la transparencia son valores básicos de la Unión Europea. Pero, por desgracia, desde el 2017, yo esta misma mañana he visto un artículo
del South China Morning Post, que dice que desde el 2017, o sea, en 3 años, 2.760, ha habido un crecimiento de los negocios entre China y Alemania. O sea que, claro, lo que pasa es que está continuamente, se están celebrando negocios. Izaskun Bilbao habla también de la tecnología que se aplica a los civiles es tecnología de compañías europeas que se está suministrando hoy en día a China. El reconocimiento facial, reconocimiento de voz, se está utilizando en China. Y hoy en día más de 20 países están importando tecnología china para hacer vigilancia de la población y coartar la libertad de expresión y la libertad de movimiento. Entonces, a veces los países europeos hablan, pero lo cierto es que acciones concretas no se han visto y no hemos recibido un apoyo razonable por parte de los países europeos. Vamos a lanzar una última pregunta antes de que terminemos este debate. Plantea Guillermo Palomar desde Madrid una pregunta que quizá pueda ser complicada, a lo mejor Izaskun es la persona más idónea para explicarnos qué medidas se pueden tomar en instancias judiciales internacionales para exigir el rendimiento de cuentas por estos crímenes. ¿Podría jugar algún papel el principio de justicia universal? Imagino que será un proceso larguísimo, tedioso, pero bueno, que imagino que es viable. No sé si Naciones Unidas podría comenzar las comisiones de investigación. Yo hoy por la mañana, cuando pues se hacía mención a campañas de esterilización masiva de mujeres uigures, me estaba acordando de mujeres peruanas que sufrieron también en la época de Fujimori ese tipo de esterilizaciones masivas y se están celebrando los juicios estos días. Primero, porque es verdad que ha habido una presión internacional, pero sobre todo porque ha habido una determinación de las organizaciones y partidos políticos también dentro del Perú para juzgar ese momento histórico y juzgar a las personas que fueron responsables de esos delitos y ese ataque a los derechos humanos allí en Perú. En este momento yo creo que sería viable, pero tendrían que pasar muchas cosas. Es verdad que Naciones Unidas ha hecho muchas manifestaciones, pero tendríamos que tener una única voz para exigir. Yo no veo la posibilidad de verle en unos tribunales internacionales si no tenemos una posición, algo que reclama también Dolkun y que nosotros hemos reclamado en la última resolución a la que he hecho referencia, que intervengamos y hablamos con una sola voz para poder exigir a China, pero también colaborar a nivel internacional con ese informe necesario de Naciones Unidas y hacer entre todos una presión para que las cosas puedan cambiar. Creo que eso sería posible, pero ahora mismo no lo veo viable. Creo que no tenemos las herramientas adecuadas porque no tenemos esa voluntad política clara por parte de todos los agentes y todos los actores que pudieran hacerlo. Tampoco dentro de China. Si viéramos un movimiento que quiere cambiar las cosas, que estamos viendo una transición, estamos en otro momento, pero tal y como se ha manifestado en los últimos años, la situación ha empeorado con muchas más detenciones, con mucho más control. Yo creo que ahora la tecnología la están utilizando no para favorecer el bienestar de la sociedad, sino someterla más y a un mayor control. Y no veo posible ahora mismo una situación, una reclamación de esas características. Y lo que comentábamos antes y lo que ha dicho Dolkun, la identificación de atacan la integridad territorial, algo a lo que mucha gente, por muy absurdo que nos parezca, le tiene muchísimo miedo. China alega en muchas ocasiones, incluso en documentos oficiales, siempre y cuando se respete mi integridad territorial, yo puedo acordar algo contigo. Y aquí estamos también con esa cuestión. Si esto lo plantea ante algunos Estados miembros, bueno, eso es intocable, porque quizá la próxima vez
China me va a decir que yo tengo que aplicar los mismos mecanismos para resolver mis problemas territoriales a nivel de la Unión Europea o a nivel internacional. Por lo tanto, estas cosas que nos parecen que están lejos, funcionan también como resortes en la política europea y en las instituciones europeas. El miedo a una minoría parece absurdo. Con una mayoría tan enorme, ¿a qué tienes que temer? Bueno, pues al final es no saber identificar, gestionar y asumir que una minoría es también un valor para ese país. Y nosotros vamos a seguir con los valores europeos tratando de condenar, de exigir, de avanzar y que todos los pasos que se den vayan en la línea correcta, porque no compartimos desde los valores europeos lo que está ocurriendo, que es el exterminio de unas minorías por su diversidad religiosa, cultural o de identidad, y porque están situados en un lugar estratégico que es lo que más les importa a China y juega con su integridad territorial. Efectivamente, muchas gracias. La única manera de frenar, digamos, esta política de chinificación de todo territorio es acabando, pues, denunciando por lo menos, que quede claro que sabemos que la impunidad tiene que acabar, porque como decíamos, comenzó en el Tíbet, ha seguido con Xinjiang, seguirá en Hong Kong, y dado que la integridad territorial China interpreta a su manera, es muy posible que también se termine extendiendo a Taiwán, ¿no? Entonces, para poder frenar todos estos avances, desde luego hay que ser muy conscientes de lo que está ocurriendo y frenarlos cuanto antes. Os quiero agradecer a los tres haber estado con nosotros esta tarde y a todos los asistentes haber dedicado una hora para entender un poco mejor la represión de los derechos humanos en Xinjiang. Os agradezco a todos y al Parlamento Europeo en Barcelona por convocarnos y os deseo una muy buena tarde. Adiós. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta siempre. Thank you so much. Yeah, thank you. Muchas gracias.